Y a ver, vamos a ver qué timers tenemos en ese microcontrolador. Vamos a configurar el timer 0 y vamos a hacer algunos ejemplos de las dos formas en las cuales trabaja este temporizador. La ventaja de usar los temporizadores y las interrupciones, muchachos, justamente es para quitarle carga al procesador. Recuerden que ustedes, cuando tienen el procesador, el funcionamiento principal va a estar dentro de su while infinito. No ponen while infinito y todo lo que coloquen acá va a ser su programa principal. Todo eso lo va a hacer el microprocesador continuamente. Entonces, si yo estoy haciendo un sistema de adquisición y control y monitoreo, pues en mi programa principal adquiero, proceso y visualizo, y quizás transmito. Adquiero, proceso, visualizo, transmito. Y va a ser un proceso cíclico, ¿no? Secuencial. El problema va a ser es que si ya adquiero, estoy procesando, estoy visualizando, en ese momento yo no voy a poder adquirir señal, porque según mi secuencia estoy en procesamiento o en monitoreo. Luego del monitoreo tengo que transmitir, sigo sin adquirir datos. Si por ahí llega información importante para mí, no la voy a poder leer hasta que regresemos nuevamente a la parte de adquisición. Ese, digamos, sería el problema que tenemos con los microcontroladores a nivel secuencial. Digo problema entre comillas porque el microcontrolador para ciertos procesos es tan rápido que todo el proceso lo va a hacer, lo va a hacer más rápido que una adquisición. Entonces yo ya hice todo mi proceso y cuando regreso y voy a adquirir el dato quizás sigue en su mismo valor, porque todo lo hace a microsegundos, ¿no? Si sacamos la fuente en base al cristal que estamos usando, sobre todo si esto lo programamos en ensamblador. Sin embargo, si hay procesos que requieren velocidad, ¿no? Imagínense un flujómetro, ¿no? Un equipo que contabiliza, por ejemplo, la cantidad de gas natural, de petróleo, etcétera, etcétera. Esos equipos lo que hacen es, a medida que va pasando el producto por el medidor, ellos van botando pulsos, por ejemplo, ¿no? Van botando pulsos. Y esos pulsos representan el volumen que pasa por el medidor. Dependiendo de la calidad del instrumento, de la exactitud del instrumento, pues te podría decir 1 litro representa un pulso. Uno de no tan buena calidad te podría decir que 100 litros representa un pulso. Otro de muy buena calidad te podría decir que un pulso representa 0,1 litro, ¿no? Entonces, imagínense, mire, tengo un equipo que te da 0,1 litro por pulso, otro que te da 1 litro por pulso, 10 litros por pulso y 100 litros por pulso. Entonces, digamos que empiezas a pasar el producto por el medidor, por el equipo. Entonces, digamos que ha pasado 200 mililitros, él ya te botó 2 pulsos y ellos te han botado 0. Entonces, si tú quieres facturar con este equipo, o sea, tú vas a cobrar en base a lo que él mida, acá sí tú le vas a poder cobrar algo, porque por lo menos él te ha dicho cuánto ha pasado. En cambio ellos, nada, porque todavía no ha pasado 1 litro. Digamos que ya pasó 1 litro, él te va a botar pues 10 pulsos, ¿no? Y él recién te va a botar 1 litro. Con él vas a cobrar el litro. Con él también vas a poder cobrar el litro, pero con ellos no. ¿Y qué pasa si ha sido 1 litro 400, 1,4? Él te va a seguir botando 1. Él sí te va a botar 14 pulsos. Entonces acá sí puedes facturar, porque sabes cuánto ha pasado de volumen, pero acá no, y peor en ellos, ¿no? Entonces, esos equipos, muchachos, existen bastante en la industria, bastante en la parte de combustibles, ¿no? De energía, etcétera, etcétera. Y el equipo, el medidor como tal, te bota pulsos, pero necesita de una electrónica que tenga capacidad de adquirir esta señal y pueda mostrarte el valor tanto en volumen como en precio. Entonces, imagínense que ustedes están despachando a un grifo, y obviamente la cantidad de combustible que van a despachar pues es tremenda. Entonces tú no vas a estar despachando de litro en litro, quizás va a estar llegando de 10 en 10 o de 100 en 100 litros.
Entonces, si ustedes usan un instrumento de alta resolución, imagínense cuántos pulsos por segundo él va a estar notando, porque su resolución es muy buena. Incluso hay equipos que tienen una mejor resolución. Entonces, si tú usas un microcontrolador para este proceso, por ejemplo, y tú tienes tu proceso secuencial, para ti es muy importante la adquisición, porque si tú pierdes un pulso, ese pulso está asociado a volumen y por ende está asociado a precio. Entonces, perder un pulso significa que estás perdiendo dinero o le estás haciendo perder dinero al que está despachando el combustible. Entonces, ante estos procesos yo no puedo darme el lujo de hacer un procesamiento secuencial. Yo siempre tengo que adquirir. Obviamente el sistema no solamente consiste en adquirir, consiste en que monitorees para que el usuario vea cuánto está pasando, en que vea el precio, o sea, procese la información y quizás que lo envíes inalámbricamente a un servidor para que lo puedas ver en otra computadora. Es por eso que ahí ya no tenemos por qué usar sistemas secuenciales y podemos dar una solución usando temporizadores o en este caso usando hardware externa del microcontrolador. El microcontrolador, muchachos, además de su procesador, tiene hardware externo. Ese hardware externo justamente sirve para ejecutar operaciones independientes del procesador. Como es otro hardware, o sea, es otro hardware, es distinto al procesador, sí podríamos hablar de procesos paralelos, porque son cosas totalmente diferentes. O sea, él puede hacer algo y él también puede hacer algo. Como son dos hardware distintos, cada uno puede hacer sus operaciones de forma independiente. Y los temporizadores justamente son esos, son dispositivos, son hardware externo al microprocesador que tiene el microcontrolador. Y de esa manera yo puedo hacer que mi microprocesador funcione y que mi hardware externo también funcione. Entonces, en este caso particular nosotros tenemos a los timers. Los timers me van a servir justamente para hacer operaciones independientes del procesador. La interrupción lo que hacía era interrumpía el ciclo del procesador. El timer no. El timer no va a interrumpir el ciclo del procesador. Él lo que va a hacer es trabajar en paralelo al procesador. Entonces él va a hacer cosas aparte de lo que está haciendo el procesador. Sí nos va a tener que unir de todas maneras algunas interrupciones, pero son, solamente los enlaces, ¿no? No es de forma general. En cuanto a los temporizadores, en este micro tenemos desde el timer 0 hasta el timer 3. Hay micros que tienen más temporizadores, otros tienen menos, va a depender bastante del modelo que se está usando. En los temporizadores podemos trabajar de dos maneras. Ya podemos trabajar de dos maneras. Uno es a través de la medición de tiempo, podemos medir tiempo, y la otra manera es usándolo como un contador general. O sea, podemos trabajarlo como si fuera un contador, van llegando los pulsos, yo voy contando, o si no, puedo trabajarlos a nivel de tiempo, puedo contabilizar tiempo. Entonces, a nivel de temporizadores, muchachos, yo voy a trabajar con mi cristal. Este cristal puede ser el cristal interno del microcontrolador o puede ser el oscilador externo que estoy escogiendo para el microcontrolador. Este a su vez internamente va a generar un tren de pulsos y esos trenes de pulsos yo lo puedo direccionar a mis temporizadores, a mis timers. Lo que sí tenemos que recordar es que en los microcontroladores PIC, un ciclo de instrucción, es decir, un flanco del reloj que va a operar todas las instrucciones, corresponde a 4 ciclos de reloj. O sea, tiene que pasar 4 ciclos de mi reloj para yo recién ejecutar una instrucción. Es por eso que cuando nosotros hagamos cálculos de tiempo, siempre va a tener que ser entre 4. El cristal que coloquemos siempre entre 4. Ese va a ser el oscilador final. El oscilador final. En cuanto a los temporizadores, nosotros lo podemos trabajar de dos maneras. Uno es modo temporizador, para contar, con esto vamos a contar tiempo, en base a la cuenta de los pulsos internos que me genera el cristal. Y como contador es porque voy a contar pulsos externos. Entonces, el timer puede recibir pulsos de forma interna. Cuando hablamos interno se refiere al oscilador, ya al oscilador.
ese oscilador puede ser interno o externo. Ahí no quiero que se equivoque. En modo temporizador significa que vamos a usar el oscilador. Ya el oscilador. Y el oscilador puede ser interno o externo. Y cuando hablamos que vamos a trabajar el temporizador con un contador, significa que es señal externa. Ahí ya no tiene nada que ver el oscilador, ahí no usamos el oscilador. Esa señal externa puede ser producto de un sensor. Entonces, el sensor es el que va a ingresar y nosotros vamos a contar. En modo temporizador, ya en modo temporizador estamos hablando de un contador síncrono. Es decir, va a depender del oscilador del microcontrolador. Entonces, muchachos, modo temporizador es un contador síncrono, que requiere sincronización con el oscilador a usar en el microcontrolador. Ese oscilador puede ser el interno, que llega hasta 8 MHz. En una de las clases vimos el hoja de datos donde figuran los bits para configurar esto. O puede ser un oscilador externo, ¿no? De 20 MHz, de 16 MHz, 4 MHz, etcétera, etcétera. Entonces, es un contador síncrono, va a depender del oscilador. El oscilador puede ser interno hasta 8 MHz o puede ser externo. ¿Cuánto es la frecuencia máxima que soporta el microcontrolador? Este microcontrolador. Frecuencia máxima. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la frecuencia máxima a la cual yo puedo trabajar con este microcontrolador? Vimos que podemos poner de forma externa un cristal de 20 MHz. Sin embargo, internamente tenemos un acelerador, ¿no? El PLL. Entonces, ese PLL dijimos que para que se active le tiene que llegar 4 MHz. Es por eso que yo le puedo poner un oscilador externo y a través de unos bits puedo dividir esa frecuencia de tal manera que me genere 4 MHz. Con esos 4 MHz yo activo el PLL que trabaja a 96 MHz. Y esos 96 MHz yo recién lo paso por un preescalador para dividirlo. Y el mínimo valor que podía dividir esos 96 MHz, ¿cuánto era? 2. Podía dividir entre 2, 4, 6, 8. Por lo tanto podía trabajar exacto, ¿no? Entonces esa es la frecuencia máxima. Frecuencia máxima. En un PIC 16877, por ejemplo, la frecuencia máxima 20 MHz. Acá no, acá es diferente. Entonces, lo que voy a hacer es contabilizar pulsos internos. Con pulsos internos, por favor, no se confundan con el hecho de que yo use un oscilador externo. Pulsos internos significa que son pulsos producto de un oscilador, y eso está de forma interna en el microcontrolador. Otra cosa es que estos pulsos se pueden originar a través de un oscilador externo o de un oscilador interno. Y es síncrono. Modo temporizador es sinónimo de síncrono. A nivel de modo contador, ya no estamos hablando de una señal síncrona, sino asíncrona. O sea, aquí ya no me interesa el oscilador para nada. No me interesa si trabajo a 4 MHz, 48 MHz, 20 MHz. Aquí va a depender de la señal externa. Esa señal externa justamente va a ser un sensor, podría ser. Podría ser un encoder, un sensor, un pulsador. Cualquier señal externa que te esté generando pulsos te va a servir para poder activar este temporizador en modo contador. No va a depender de la señal del reloj y va a contar pulsos externos. O sea, físicamente sí vamos a tener un pin donde conectar esos pulsos externos. Ya, este timer 0, muchachos, puede ser configurado como contador de 8 o de 16 bits. Si es un contador de 8 bits, significa que puedo contar hasta 255. Si cuento 256, ¿qué pasaría con el registro donde se guarda esta cuenta? Se va a 0 y sigue contando. De 16 bits significa que puede contar hasta 65.535. O sea, es la misma lógica, solamente que él trabaja con dos registros y él como uno solo.
y hay registros bits para configurar eso. Estos registros son de lectura y escritura, que quiere decir que yo voy a leer cuánto está contando, pero yo también podría escribir un valor para que inicie la cuenta en un valor que yo quiero. ¿Qué pasa si yo no quiero que la cuenta empiece en 0? Puedo escribir el valor y simplemente lo leo porque a mí sí me interesa saber cuánto está contando. Luego tenemos un preescalador, y eso me va a servir para poder contar de una manera diferente. La fuente de reloj es seleccionable. Yo a través de configuración de bit le digo si voy a usar el oscilador interno, oscilador externo, y va a haber una interrupción. Este es opcional. ¿Qué quiere decir? Cuando ya llegaste a 256 va a haber un bit que te va a avisar. Cuando ya llegaste a 65.536 va a haber un bit que te va a avisar. Si deseas, activas esta interrupción para que te avise, pero si no, simplemente no lo usas. Digamos que yo voy a contar solamente hasta 10.000, siempre voy a contar hasta 10.000. Puedo usar un contador de 16 bits y no activo esto porque 10.000 está por debajo de 65.535. Simplemente hago MIF, llegó a 10.000, sí, reseteo mi cuenta a 0 y se acabó. En cambio, si yo quiero que me avise, sí habilito la interrupción. Y la habilitación de la interrupción es muy parecida a lo que hicimos en la clase pasada con el INT0. El preescalador trabaja de la siguiente manera. Este va a ser el clock, producto del cristal externo o del cristal interno. A través de ciertos registros, yo lo que voy a hacer es dividir esta señal de reloj. Entonces, por ejemplo, aquí cada 8 bits o cada 8 pulsos me representa 1. Entonces llega 8 y recién me genera 1. Llega 8 y me genera 1. Entonces, mi nuevo oscilador va a ser él. Él va a ser mi nuevo oscilador. Entonces, con esto me va a servir bastante, sobre todo cuando yo quiero contar tiempos. ¿Ya? Cuando quiero contar tiempos. Los registros asociados a la configuración del timer 0, pues es el timer 0L, timer 0H. Aquí se encuentran el valor de la cuenta. Ya, el valor de la cuenta. Si lo hemos configurado a nivel de 8 bits, vamos a usar solamente el timer 0L. En cambio, si lo he configurado a nivel de 16 bits, voy a usar los dos. El Lincoln 0 es para configurar las interrupciones, esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Bit para configurar las interrupciones globales, y aquí dependiendo qué tipo de interrupción. Nosotros configurábamos esto porque era el del INT0. Ahora, ¿qué vamos a configurar? Pues vamos a configurar la interrupción del timer 0. Luego acá había unos registros de la bandera, ¿no? La bandera, que era justamente el registro de interrupción que te avisaba cuando había interrupción. Ya no vamos a activar esto, sino que no vamos a activar a él. ¿No? Es muy parecido. Luego tenemos registros de Lincoln 2, donde aquí sí están los registros para configurar lo que mencionamos hace un momento, que es si va a ser de 8 a 16 bits, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el TRISA, porque algunos de estos timers están asociados ya a pines del microcontrolador y están asociados a uno de los microcontroladores. Y entonces, a ver, para poder entender bien esto, vamos a abrir la hoja de datos del fabricante. Aquí está, el timer 0. Tenemos el registro T0 con, y miren, acá tenemos el bit 7 que me dice timer 0 on off. Entonces, si yo quiero activar el timer 0, me voy a este bit y lo habilito. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a este registro, a este bit? ¿Cómo hacemos, muchachos? Por ejemplo, digo, encender el timer 0, activar el timer 0. A nivel de código, ¿qué escribirían? Ahí está, ¿no? T0 con bits punto timer 0 on igual 1.
Entonces, para acceder a un bit, en C, bueno, en el XC8 es escriben el nombre del registro, en mayúsculas tal como está, luego continuo escriben la palabra bits en minúscula y ponen el punto. Automáticamente les va a salir el nombre de todos los bits y también de los conjuntos de bits. Y seleccionan el que deseen, ¿no? En este caso timer 0 on. Y luego le ponen el valor. En este caso, como quiero habilitar el timer 0, le pongo igual a 1. Ahora les digo, quiero configurar el timer 0 para que sea de 8 bits. ¿Qué escribirían a nivel de código? T0 con bits punto T08 bit, y eso es igual a 1, ¿no? Entonces de esa manera configuran el timer 0 para que trabaje a 8 bits. Miren, selección de la fuente. Nosotros dijimos que puede trabajar de modo contador usando una señal externa o modo temporizador usando el oscilador del microcontrolador, ¿no? Entonces acá tú vas a seleccionar, dices, yo quiero usar las instrucciones del ciclo de reloj. Miren, internal instruction cycle clock, las interrupciones del ciclo de reloj. Yo los ciclos, los ciclos de instrucción, ¿de dónde los obtengo? Del oscilador. Entonces, este modo, ¿qué sería? ¿Modo contador o modo temporizador? Temporizador, porque yo voy a trabajar con ciclos de instrucción, y los ciclos de instrucción son productos del ciclo de reloj, y el reloj lo puedo trabajar de forma, esa y esa parte, ¿no? Yo lo configuro de forma interna, con el reloj interno o un reloj externo. En cambio acá no, te dice transición con el pin T0 CKI. Entonces subimos. T0 CKI. ¿Qué pin es? El pin 6, aquí está, miren. O sea, me dice que el timer 0, si yo quiero una señal externa, lo tengo que conectar al T0 CKI, y ese está conectado al pin 6, o sea, lo tengo que conectar ahí obligatoriamente. ¿Qué pin es? El RA4. Entonces, indirectamente, si quiero usar una señal externa, no solamente voy a tener que modificar ese registro. ¿Qué registro adicional tendría que configurar para que funcione esto? El del AD común, ¿no? Del ADC, para que este pin funcione como digital, porque si lo dejo como si no hago nada, va a trabajar como ADC por defecto. Entonces, por más que yo haga toda la configuración del reloj, no me va a servir, porque este está por defecto como analógico 4, ¿no? Por defecto, miren. No, perdón, este de acá, aunque este de acá no está configurado. Este acá no está configurado, miren. Se pasa del analógico 3, se pasa al 4, que es el 5. Este acá no está configurado. No lo voy a necesitar. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, para configurar cualquier hardware del microcontrolador, leer la hoja de datos pues es prácticamente obligatorio. Luego, tipo de fuente, ya el modo de uso de la fuente. ¿Cómo quieres que empiece a contar? ¿Transiciones de alto a bajo o transiciones de bajo a alto? Pero esto solamente funciona cuando está en modo T0 CKI, ¿no? Y modo T0 CKI es modo asíncrono, o sea que no tiene nada que ver con el reloj. Entonces yo les podría preguntar, el bit T0 SE del registro T0 con me permite, funciona o trabaja en modo síncrono o asíncrono. Eso solamente va a funcionar en modo asíncrono, porque está asociado al T0 CKI, el T0 CKI significa modo asíncrono. Entonces ya estamos asociando todos los registros. El PSA, el preescalador, ¿no? El preescalador. Dijimos con el preescalador podemos hacer que
digamos, podemos hacer divisiones al reloj. Entonces, si yo quiero activar ese modo, activo el PSA. Acá digo que no quiero asignar el preescalador y acá sí quiero asignar el preescalador. Entonces, si yo sí asigné el preescalador, recién puedo usar el T0 PS2 y el T0 PS0, solamente cuando activo el PSA. Si no activo el PSA, esto de acá no importa. Y acá te dice cuál va a ser el preescalador, de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8 y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Que por cada 2 pulsos de mi ciclo de instrucción, él me va a dar un pulso. Por cada 4 pulsos de mi ciclo de reloj, él me va a dar un pulso. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces él lo que hace es dividir. Acá te da el modo de trabajo. Y aquí están los modos de trabajo. Ya los modos de trabajo. Bueno, acá hay una descripción. Modo de trabajo. O esto lo vamos a... acá está mal. Y a ver, ¿cómo configuramos el timer 0? Y eso lo vamos a ver de su hoja de datos. Eso vamos a ver de su hoja de datos. Ya, a ver muchachos, este finalmente va a ser la señal que vamos a tener, la señal final, ¿no? Lo que al final quiero tener. Todo empieza desde acá, desde el oscilador. Tú puedes obtener tu señal desde un oscilador, ¿no? Desde un oscilador, ya sea un oscilador externo o un oscilador interno. Depende de tú cómo has hecho la configuración. La frecuencia del oscilador que has escogido siempre va a ser dividida entre 4 por la arquitectura del microcontrolador. Esta arquitectura me dice que 4 ciclos de reloj recién corresponden a un ciclo de instrucción. Y aquí tenemos un multiplexor. Vamos a seleccionar si va a pasar los pulsos del reloj o si va a pasar los pulsos de este hardware. ¿Quién es este hardware? Es, miren, era el T0 CKI, el RA4, era un pin externo donde puedo conectar un sensor, un generador de funciones, etc. Entonces esta es una señal externa, señal asíncrona, señal interna, señal síncrona. Entonces yo puedo escoger entre cualquiera de estas fuentes a través de este bit. ¿Y este bit quién es? El T0CS. Y el T0CS pues está en uno de los registros que ya vimos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escoger la fuente. Para escoger la fuente, ¿qué bit es el que configuro? El T0CS. Entonces con eso voy a seleccionar si quiero mi reloj o si quiero una señal externa. Obviamente si yo escojo a él, he tenido que configurar los pulses para trabajar con un reloj externo o con un reloj interno. A él. En cambio acá no, simplemente tengo que utilizar el RA4. Listo, miren, la señal muchachos que ustedes hayan seleccionado va a estar acá. Si es una señal de reloj, es una señal síncrona, pues la señal síncrona que van a tener es esta. En cambio, si es una señal asíncrona, producto de una fuente externa, igual va a ser un tren de pulsos. Pero esta señal no saben cómo es, ¿no? No es asíncrona. Va a depender del sensor, va a depender si el sensor está girando más rápido, más lento, si le impresiona el pulsador más rápido, más lento, no tiene un orden, ¿no? Es asíncrono. Eso va a estar acá. Esa señal puede irse directamente o si no puede pasar por el preescalador, puede ser dividida. Entonces si yo quiero activar el preescalador, hay un registro. Si yo quiero trabajar con el preescalador, hay un registro PSA, ¿no? Con el PSA yo le digo que pase la señal del preescalador, que ha pasado por el preescalador, ¿ves? 0. Entonces si el PSA es 0, va a pasar la señal dividida por el preescalador. Si el PSA es 1, va a pasar la señal directa. Si yo activo el PSA 0 es porque quiero dividir la señal. Es por eso que aquí yo le voy a decir cómo va a ser esa división. Entre 2, entre 4, entre 8. Y para eso modifico los bits T0PS2 hasta T0PS0. ¿No? Aquí está. Entonces dependiendo del PSA puede pasar esta señal o puede pasar la señal dividida. Y al final la señal la vamos a tener acá.
Aparte de eso, muchachos, por un tema de sincronismo, dice que va a tener un pequeño retardo de 2 ciclos de instrucción. Entonces, luego de haber hecho todo eso, de haber hecho toda esta configuración, vas a tener un retardo de 2 ciclos de instrucción. Eso es lo que te indica. Y esta información, ¿dónde va a ser grabada? En el timer 0L, ¿no? En el timer 0L. Entonces, él va a empezar a contar. Él va a empezar a contar estos pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Si es señal interna, la señal del reloj. Si es una señal externa, lo que coloques al pin R4. Y él va a empezar a contar. ¿Y dónde va a guardar esa información? Acá, en el registro timer 0L. Ya, timer 0L. Una vez que tú tienes esa cuenta, es un registro de 8 bits. Es un registro de 8 bits. Y ya depende de ti qué es lo que haces con esta información. Él por su cuenta, como es de 8 bits, solamente va a contar hasta 255 y se resetea a 0. Sin embargo, cuando llegue a 256, es decir, haga el desbordamiento, aquí se va a activar un bit de interrupción en el timer 0 y F, no en el flag. Es por eso que hay que configurar el flag de interrupción en caso quiera interrupción por sobrecarga. En el de 16 bits es lo mismo, solamente que él va a almacenar la información en el timer 0L y en el timer 0H, ¿no? Low y high. Entonces, es lo mismo, muchachos, solamente que aquí es de 8 bits, aquí es de 16 bits. Pasos para configurar el timer. Ya primero lo vamos a trabajar a nivel de modo asíncrono. Modo asíncrono simplemente es una señal externa, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es deshabilitar las interrupciones globales. Las interrupciones globales nosotros las habilitábamos para poder trabajar con las interrupciones internas, el in con 0. Entonces esto de aquí es opcional, muchachos. Es decir, antes de habilitar todo, primero configuro y después de configurar recién lo habilito. Entonces, eso simplemente para evitar, digamos, alguna anomalía durante la configuración. Es por eso que a veces se recomienda hacer esto. Primero deshabilito todas mis interrupciones, porque como este es secuencial, una vez que tú lo habilitas, él ya está funcionando. Entonces, mientras vas configurando, él ya está haciendo también otras cosas. Entonces, para evitar justamente comportamientos que no deseas, mejor lo apago, que no haga nada. El timer 0 lo voy a configurar. Es más, aquí por ejemplo, habilitar el timer 0, ¿no? Acá hubiera sido deshabilitar el timer 0, ¿no? Deshabilitamos las interrupciones globales y apagamos el timer 0. Centramos al bit timer 0 y lo apagamos para que empiece el timer 0 apagado. Una vez que todo está apagado, recién empiezo a configurar. Configuro el timer 0 para que trabaje con 8 o 16 bits, depende de lo que quiero hacer, hasta cuánto quiero contar. Luego configuro la fuente de reloj para este timer 0. En este caso, como es modo asíncrono, yo le voy a decir que trabaje con el bit de 0CKIN, ¿no? Luego configuro el prescaler en caso quiero utilizar el prescaler, y si no lo quiero usar, simplemente el PSA lo mando a 0, ¿no? En cambio, si lo quiero usar, tengo que modificar los bits de 0PS para decirle cuánto va a ser el prescaler. Como estoy usando modo asíncrono, va a ser una señal externa, tengo que configurar el tipo de flanco. Si voy a configurar para que detecte de subida a bajada o de bajada a subida. La cuenta la inicializo, si quiero inicializo en 0, la inicializo en 100, va a depender de mí, de mi algoritmo. Y una vez que ya configuré todo eso, ya empiezo a encender todo. Empiezo a habilitar el timer 0, habilito las interrupciones globales y de ahí empiezo a contar mi timer 0. No simplemente a contar. Al hacer esto, muchachos, sin que ustedes hayan hecho nada en su programa principal, es decir, sin que nada haya en el while infinito, él ya va a empezar a contar. Sin que ustedes hagan nada de programación. O sea, solamente programan esto y abajo ponen while infinito, el timer 0 ya está funcionando, independiente del procesador. ¿Qué significa que está funcionando? Que en el registro timer 0L
y ya está empezando a llegar el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre y cuando haya habido un flanco de subida o flanco de bajada en el T0, en el RA4, ¿no? Que es el T0 CKI, porque así lo has configurado. Entonces él va a trabajar ya de forma independiente. Entonces no quiero que se confundan por favor con su programa principal. En su programa principal ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero si ustedes configuran un timer, este va a funcionar totalmente independiente a su programa principal. Lo configuran y él ya está contando. Ya está contando los pulsos. De forma opcional, si ustedes quieren que cuando haya desbordamiento te avise, además de esto, hay que habilitar la interrupción por timer 0. Y eso lo hacemos con el bit timer 0 OIE, ¿no? Habilitamos la interrupción. ¿Y cómo me va a avisar? A través del bit de flag, timer 0 flag, ¿no? Timer 0 flag. Entonces adicionalmente tenemos que hacer eso. Si configuro la interrupción por timer 0, voy a tener que crear una función, igual que hicimos en la clase pasada, crear una función aparte donde va a interrumpir al procesador cada vez que se ejecute esta interrupción. Entonces lo mismo que hacíamos para las interrupciones internas. Digamos que él ya contó 256 pulsos, se va a ir a la función, vamos a preguntar si este bit se ha activado, ejecutamos las acciones que creamos conveniente y apagamos la bandera y sigue contando, ¿no? Eso es lo que normalmente va a hacer. Y ahora aquí va a suceder lo siguiente, muchachos. ¿Cuál es el problema? O entre comillas, ¿cuál es el problema a nivel de programación? ¿Ya? Ustedes tienen su while infinito. Ustedes, su programa principal, al final lo hacen acá. Porque aquí es donde muestran el LCD, mandan información a una computadora, activan los actuadores, etcétera, etcétera. Al final, esto es su programa principal. Aparte, ustedes tienen el timer 0, que está contando pulsos, ¿no? Está contando pulsos de forma paralela. Entonces, a ver muchachos, imagínense que estamos contabilizando volumen de un flujómetro, por poner el mismo ejemplo, donde cada pulso representa 1 litro. Y yo quiero que cuando llegue a 10 litros, ya quiero que no salga más combustible. Entonces digamos que hay un actuador que justamente habilita o deshabilita el paso del combustible. Entonces cuando hay 10 litros ya no pasa combustible, digamos apagamos un relay, ya desactivamos un relay. Entonces, ¿cómo sé que ha llegado a 10? Eso tendría que hacerlo acá. Recuerden que el timer 0 internamente ya está contando 1, 2, 3, 4, pero ¿cómo sé que hay 10? En mi programa principal tendría que preguntar si timer 0 L es igual a 10. O sea, tendría que hacer eso y tendría que preguntar siempre. Acá yo no cuento pulsos o no genero pulsos, eso se hace en paralelo en el timer 0. ¿Cuál va a ser el problema de esto, muchachos? Que esto es secuencial y va a venir el mismo problema inicial que les decía. Aquí va a haber quizás otras líneas de código, otras líneas de código. Entonces, hacemos esto, digamos, cuando estoy haciendo esto llegó 10 litros. Todavía no he hecho la pregunta, por lo tanto vamos a regresar y ya está pasando 11. Está pasando 11, 12 y digamos que pasó 11. 11 es igual a 10, no, entonces nunca va a trabajar esta parte. Entonces, ¿en qué momento voy a saber que exactamente hay 10 litros? ¿Quién me va a avisar? El desbordamiento. Es por eso que si se quiere hacer cuentas exactas, la única manera es el desbordamiento. Entonces yo voy a configurar el timer 0 de tal manera que justo cuando haya 10 litros equivalga al número 256. O sea, voy a hacer una división con el preescalador de tal manera que cuando haya 10 litros, haya 10 pulsos, en sí haya sido 256. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, la fórmula sería esta. La cantidad de impulsos va a ser igual al preescalador por 256, porque cuenta hasta 256,
menos el valor que tú le coloques al timer 0, ¿no? El valor que tú le coloques al timer 0. El timer 0 va a ser tu cuenta, va a ser esto de acá. ¿En cuánto quieres que inicialice tu cuenta? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Y ahora vamos a configurar el timer 0 para que primero trabaje como modo contador. Y a ver, vamos a escoger el 18F4550. Modo simulador. Y XC8, ¿no? Esto lo vamos a guardar en la directo al drive. Clases. Ya, a ver muchachos, ya creamos nuestro programa y vamos a crear un nuevo proyecto. Ya un nuevo proyecto le voy a poner ejemplo timer 0-contador. Ya, a ver muchachos, atentos por favor. Vamos a incluir el PIC 18F4550.h y nuestro include XC.h. Vamos a definir nuestro cristal. Vamos a poner un cristal de 4 MHz. Y ahí acá viene mi programa principal. Y lo que vamos a hacer es, para que esto sea un poco más ordenado, vamos a crear una función de configuración del timer. Entonces, ponemos configuración, timer 0. Ya no va a tener parámetros de entrada. Y listo. Ahora, lo interesante muchachos es que ustedes puedan crear una función que sí tenga parámetros de entrada, donde por ejemplo podríamos colocar simplemente unos y ceros
en un orden establecido de tal manera que empiece que configure todos los registros. Entonces, cuando ustedes quieren configurar el timer 0 con ciertas características, simplemente ponen configuración timer 0 y ponen 1, 0, 1, 0, de esa manera están configurando todo. No lo podrían trabajar así, porque recuerden que pueden trabajar como 8 o 16 bits. Entonces, simplemente es ponerle un 0 o un 1 al registro, ¿no? Entonces lo podrían poner como parámetro de entrada. Entonces, a ver, acá vamos a copiar esto y vamos a hacer la configuración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, primero, deshabilitar las interrupciones globales. Entonces nos vamos a interrupciones. Y ahí está, ¿no? Interrupciones globales. Es el registro incom bit GIE. Entonces el registro incom bits, y a ver, vamos a compilar, ¿no? Y ahora sí, incom bits GIE. Y según esto, si yo quiero habilitar las interrupciones, le tengo que mandar a 1. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a deshabilitar, para que todavía no me genere ni una interrupción en caso suceda, ¿no? Entonces lo mandamos a 0. 0. Entonces acá ponemos deshabilitando interrupciones globales. Listo, ahora vamos a apagar el timer 0 para configurarlo primero y de ahí recién encenderlo. Entonces nos vamos a timer 0 y aquí está timer 0 on, el registro T0 com. Entonces el registro T0 com bits y sería timer 0 on, ¿no? Aquí está. Y esto lo tenemos que mandar a 0 para detener el timer 0. Entonces lo mandamos a 0 y acá ponemos timer 0 off a punto y coma. Listo, ya deshabilitamos y apagamos el timer 0. Ahora vamos a configurar si ese timer 0 va a ser de 8 o de 16 bits. Vamos a empezar configurando uno de 8 bits. Y viene a ser simplemente el siguiente registro, ¿no? T0, 8 bits. Entonces es T0 con bits punto, ahí está, T0, 8 bits. Y este me dice que es 1 para 8 bits y 0 para 16 bits. Entonces lo vamos a poner en 1. Y acá lo vamos a comentar 1 para 8 bits y 0 para 16 bits. Ya, para tenerlo ahí como dato. Entonces acá también le vamos a poner timer 0 off es 0. Esto acá. Listo, ya configuramos. Ahora tenemos que decirles si quiero que trabaje en modo síncrono o asíncrono. Y eso lo hacemos con el registro T0CS, ¿no? Si va a usar el R4 o va a usar el cristal. Y es el T0CS, ¿no? Clock source. Entonces T0 con bits punto T0 clock source, ¿no? La fuente. Y él me dice, en su hoja de datos me dice que si le pongo 1 va a usar el R4 y si le pongo 0 el clock. Entonces con 1 le vamos a comentar el T0 es, o el R4
RA4 es si colocamos el 1 y clock si colocamos 0, ¿no? Entonces vamos a empezar colocándole un pulsador. Entonces le voy a poner 1 porque va a usar una señal externa, ¿no? Vamos a hacerlo en modo asíncrono, no va a depender del reloj. Después de eso, ¿qué tenemos que configurar? Tenemos que configurar si vamos a usar el preescalador o no. Y el preescalador o no lo hacemos con el PCA, aunque como estamos usando el T0 CKI, tenemos que configurar la forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo. Si yo tengo un pulsador en configuración pull-up, significa que por defecto estamos en 1, ¿no? Porque es pull-up, estamos en 1, y cuando presione va a ser 0, o sea, quiero leer pulsos de bajada, o sea, de alto a bajo, entonces tengo que configurar 1, flanco de bajada. Entonces es flanco de bajada de high a low es 1 y de low a high es 0, ¿no? Entonces para esto T0 con bits y es el SE. Entonces yo quiero de alto a bajo, tendría que poner 1. Listo, ahora sí tengo que indicar si voy a usar el preescalador, y para el preescalador lo hago con el PCA. Digamos que PCA en 1 no está asignado, ya, entonces 1, o acá no, preescaler es 1 y sí, preescaler es 0. Entonces T0 con bits y el PCA. Entonces yo no quiero preescalador, lo mandamos a 1, ¿no? Quiero que cuente los pulsos que viene en el RA4. Como no estoy usando preescalador, muchachos, no es necesario configurar estos registros de T0 PC2 y de T0 PC0. Ya no es necesario, porque no estoy usando preescalador. Entonces lo dejamos como está. Entonces, una vez que tengo eso, antes de encender el timer, lo que voy a hacer es inicializar mi cuenta. Y mi cuenta está en el timer 0L. En ese registro se encuentra la cuenta, es donde va a almacenar la cuenta. Entonces, yo lo voy a inicializar, es un registro de 8 bits, 0x00, o simplemente 0. Ya, ahí se va a almacenar la cuenta. Entonces, cuenta inicia en 0. Ya, la cuenta inicia en 0. Una vez que mi cuenta ya está en 0, ya recién empiezo a encender todo. Entonces vamos a encender el timer, vamos a encender las interrupciones. A ver, vamos a activar las interrupciones. Entonces venimos acá, me voy a interrupciones, y esto es lo que vimos en la clase pasada. Si yo quiero habilitar mis interrupciones por timer 0, tendría que modificar este registro, ¿no? Interrupción por overflow del timer 0, cuando sobrepasamos el valor. Entonces voy a habilitar, es timer 0, interrupt enable, ¿no? Entonces, ¿eso en qué registro está? Está en el registro intcom. En el registro intcom. Bueno, eso sí lo vamos a trabajar después mejor. Entonces vamos a contar y de ahí vamos a agregar la interrupción. Entonces lo único que vamos a hacer, muchachos, es encender el timer. Ya encendemos el timer y habilitamos, bueno, las interrupciones ya van a ser cuando pongamos la interrupción. Ya, y habilitamos las interrupciones generales. Entonces, al hacer esto,
el timer ya va a empezar a contar. Es decir, cualquier valor o cualquier pulso de flanco de subida bajada que le llegue por el pin RA4 ya va a empezar a contar, y eso se va a almacenar en el registro timer 08. Eso es lo que va a suceder de forma independiente a mi procesador. Bien, en mi programa principal todavía no he hecho nada. Entonces con esto ya habíamos configurado el timer 0. Aparte de eso voy a crear otra función para hacer configuración de puertos, ¿no? Que eso ya viene a ser mi programa principal, donde voy a configurar todos los puertos que en base a lo que trabaje. Listo, acá vamos a configurar los puertos. Entonces digamos que quiero visualizar la información en un LCD. Ya, vamos a en un LCD, vamos a trabajar con el LCD. Entonces nos vamos al drive. Entonces acá ya vimos ejemplos con el LCD. Vamos a copiar la librería del LCD y la voy a copiar aquí a mi programa. Ya estoy copiando solamente la librería. Ya, entonces vamos a agregar, ¿no? Me voy a Header Files, clic derecho, vamos a agregar un ítem existente y el LCD. Listo. Y está, ¿no? Y está el LCD, simplemente lo agregamos. Incluye LCD, ¿no? Ya lo reconoce. Y está, lo voy a compilar. Presiono control y le doy clic. Ya presiono control, le doy clic para que me abra la ventana de la librería. Entonces básicamente es todo para recordar en qué puerto está y para copiar las funciones. En este caso necesitamos el init para que empiece a trabajar el LCD, y eso lo voy a hacer en mi configuración de puertos, ¿no? LCD init. Ya, entonces vamos a abrir nuestro simulador y vamos a asociar un pulsador en configuración pull-up al RA4. Entonces acá le vamos a poner RA4. Ahí está, RA4. El puerto D está en el LCD. Bueno, este es puerto B, no lo estamos usando, por si acaso lo borramos. Entonces aquí está, ¿no? El RA4. Ya, RA4. Ya. Ahora muchachos, entonces vamos a empezar a configurar. A ver, ADCOM 1. ADCOM bits, ¿no? Y en el ADCOM 1 recuerden que teníamos unos bits para configurar los pines del puerto A y del puerto B como entradas y salidas digitales. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? PSFG, ¿no? O esto también lo podemos ver en la hoja de datos del fabricante. Acá le damos ADC. Y aquí está, ¿no? El PCFG del registro ADCOM 1. ADCOM 1, PCFG. Entonces, si yo quiero que todo esté como digital, 4 unos, ¿no? Entonces, el PCFG 0B 4 unos. Con eso, ¿qué hacemos? Puerto A y puerto B digitales.
Ahora, no todos los bits, porque solamente hay unos que están asociados al ADC, pero lo estoy poniendo de forma general. El RA4 lo voy a utilizar como entrada, entonces usamos 3 bits y aquí ponemos 3A, ¿no? Bits y el RA4 y este lo configuramos como entrada, entonces acá ponemos RA4 entrada, acá que colocamos input 1, ¿no? Y a ver, la salida lo vamos a verificar en el puerto D, entonces tenemos que configurar el puerto D, 3D, todo el puerto D, como va a estar en el LCD, lo voy a configurar como salida, entonces 0, ¿no? Acá puerto de salida, porque ahí está conectado el LCD, entonces todos los bits salidas. Y a ver, ¿qué más? Solamente es un pulsador y la visualización lo vamos a hacer en el LCD. E inicializamos el LCD. Listo, entonces en mi programa principal llamo a configuración de puertos, llamo a configuración del timer 0 y aquí va a venir mi while infinito. No, este es mi programa principal. Ya, este es mi programa principal. Entonces, al hacer esto ya configuré mis puertos como entrada y salida, inicialicé el LCD y al hacer esto el timer ya empezó a funcionar. O sea, se va a una parte del hardware totalmente independiente y va a empezar a contar dependiendo de los bits que le lleguen al RA4. Y aquí va a empezar a contar, ¿no? Ahí va a empezar a contar. Entonces, lo único que vamos a hacer, muchachos, es monitorear la cuenta en un LCD. Acá yo no voy a incrementar la cuenta, eso ya lo hace el timer, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para visualizar información en el LCD? Entonces me voy a mi función y tenemos el LCD write string, ¿no? Aquí en configuración de puertos vamos a agregarle un título. Y aquí vamos a poner contador timer 0. Ya, contador timer 0. Y luego vamos a bajar a la siguiente fila. Y aquí vamos a colocarlo cuenta. No, perdón. Es fila 2, columna 1. Y aquí sí vamos a poner cuenta, ¿no? Cuenta. Entonces aquí es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partir de la posición 11 vamos a empezar a escribir. Y a partir de la posición 11. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la posición 11. Y en la posición 11 vamos a escribir el valor de la cuenta, que se llama cuenta str, ya, cuenta string. Entonces, en la posición 211 vamos a mostrar cuenta str y quizás acá vamos a hacer un pequeño retardo, no sé, de 20 milisegundos. Entonces, el programa principal lo que va a hacer es detectar o verificar en cuánto está la cuenta y lo va a mostrar en el LCD. Esta cuenta tiene que ser un string, entonces va a ser tipo
tipo char, ¿no? Pero cadena. Entonces, como es de 255, le vamos a poner de tamaño 4, porque 255 solamente son 3 bits, más el backslash 0 serían 4 caracteres. Aparte, vamos a crear una variable llamada cuenta, donde es donde vamos a guardar el valor, ya el valor. Entonces, a ver muchachos, cuando llegamos a nuestro programa principal, en mi variable cuenta, yo voy a almacenar los pulsos que ha ido contando el timer 0. Pero el timer 0, ¿dónde ha contado todo eso? En el registro timer 0L. Aquí está la cuenta, en automático. O sea, yo ya no tengo que hacer nada, ahí solito ya empieza a contar, porque ya lo configuré. Entonces este registro lo mando acá. Entonces le digo, el valor que hay en estos momentos en timer 0L, mándalo a cuenta. Y en cuenta yo voy a tener ese valor. Para poder escribir, para poder transformarlo a un string, vamos a usar la función sprintf. Entonces dijimos que lo primero que le tenemos que colocar es el string donde se va a almacenar, en este caso se llama cuenta str, luego el formato, porcentaje u unsigned int, y de qué tamaño va a ser. Es una cuenta de 3 dígitos, ¿no? Entonces va a ser 3 y acá 0, porque va a ser de tamaño 3, y si solamente hay un dígito lo va a completar con ceros. Y finalmente el valor que quiero transformar, que sería el valor de cuenta. O sea, acá yo le pongo el número 5 y ese 5 lo voy a transformar a string, pero de tamaño de longitud 3, o sea 005, ¿no? Y eso lo imprimimos en el LCD en la posición 12. Esto mejor lo